Miguel Rat Hernández, de una saga política y cívica del municipio de Magangué, con amplia influencia en el departamento de Bolívar, hijo de uno de los dirigentes políticos y empresariales más importantes, no solamente del Partido Conservador, sino de todo el departamento, el doctor Juan Rat Nazar. ¿Cómo se produce la fundación de la emisora Radio Magangué por parte de su padre y del muy conocido dirigente liberal Pepe de León? ¿Y cómo ese acuerdo en una temporada que, a pesar de ya estar funcionando el Frente Nacional, las diferencias entre liberales y conservadores eran bastante pugnantes? Primero, mi cordial saludo, Lucho. Gracias por acordarte de este amigo ya en el retiro. Sí, esas son memorias de la preadolescencia, porque Radio Magangué se funda por el doctor José María de León y por Juan Rat Nazar por allá en los años 60, y nace como una necesidad de brindar una alternativa a la audiencia creciente de Magangué y la región de La Mojana. Fue quizá la emisora con más potencia en antena, porque mientras la otra emisora que ya estaba en Magangué, Ondas del Río, tenía 1 kilovatio de potencia en antena, Radio Magangué se instaló con 10 kilovatios de potencia en antena, de manera que tenía una cobertura muchísimo mayor en toda la ribera del río Magdalena. Se sintonizaba y llegaba hasta acá, hasta Cartagena, la podía uno sintonizar con un buen radio. De manera que Radio Magangué realmente se volvió en una emisora regional más que una emisora local. Bueno, esa simbiosis, esa colaboración entre un dirigente liberal como don Pepe de León y su padre conservador de todos los tiempos, ¿cómo se produce? ¿Cómo se manejaba eso internamente? Dos personas pues muy activas en la política del departamento. Fíjese que el Frente Nacional vino a moderar las relaciones entre los dos partidos, y los ejemplos de los líderes nacionales que se entendían entre ellos, Laureano Gómez con López Pumarejo, por ejemplo, Álvaro Gómez con Alfonso López Michelsen. Estos ejemplos se repetían en la provincia colombiana, y desde luego en Magangué también habían alianzas, entendimientos y coaliciones entre sectores liberales y conservadores, y eso permitía que se pensara en obras de desarrollo y en iniciativas de desarrollo común. Y desde luego, yo no voy a decir que la emisora no tenía un interés político, sí tenía un interés político, pero el hecho de que fueran un liberal y un conservador el que se aliaran daba una perspectiva desde dos visiones de la sociedad y de la realidad un tanto diferentes. Eso quizás favoreció el que la audiencia favoreciera o privilegiara a Radio Magangué en sintonía. Bueno, a pesar de que desapareció hace ya muchísimas décadas, la gente, y especialmente la gente mayor, conserva recuerdos de esa emisora, y especialmente de unos personajes que su padre se llevó para desarrollar el modelo radial ese que fue muy exitoso en ese entonces tercera ciudad del departamento, después de Sincelejo. Eso es cierto. Los hermanos Lombana. Eso es ¿Cómo se produce ese fichaje? ¿Cómo llegan ellos a Magangué? ¿Cómo los recibe la comunidad? Efectivamente, los hermanos Antonio y Lermes Lombana, ambos muy bien formados en el periodismo y con unas voces maravillosas, muy bien timbradas, fueron los primeros que llegaron a iniciar, fueron los pioneros
con mi padre y con el doctor de León, fueron los pioneros de la creación de Radio Magangué. Y realmente gente de tanto recorrido, ellos habían estado en emisora Nueva Granada, en Bogotá, habían trabajado con las cadenas radiales RCN, Todelar, de manera que venían con un gran acervo, un gran conocimiento de este medio, y crearon una cantidad de programas muy atractivos, muy interesantes. Iniciaron las transmisiones deportivas en Magangué, narraban partidos de fútbol, y empezaba a llegar a Magangué el béisbol y también hacían narraciones de béisbol. Aparte de los necesarios programas musicales con los que deleitaban a la sintonía, a todos los aficionados a la radio. Pero además ellos vincularon a un locutor de origen momposino de apellido Acuña, no recuerdo el nombre de pila, un hombre también declamador, poeta, y con él hacían radionovelas, de manera que abrieron una franja cultural que este señor orientaba y dirigía. Realmente Radio Magangué llegó pisando fuerte. Tenían noticieros como Polémica, que era el noticiero creado por mi padre y dirigido por David Dancourt. David Dancourt, un periodista del sur de Bolívar, de la Mojana bolivarense, hermano del célebre doctor Dancourt, neurocirujano. De la zona de allí, los Dancourt, eso. Sí, los Dancourt son del sur de Bolívar, de Sucre y Guaranda. Sí. Pero muy brillante. Y Polémica también, pues desde luego, como su nombre lo indica, era un noticiero en el cual mi padre confrontaba y polemizaba sobre los temas del departamento, de la ciudad y del país incluso, porque por Radio Magangué pasaron personajes como Álvaro Gómez Hurtado, que fue entrevistado, Belisario Betancourt, y Julio César Turbay, y muchos otros personajes nacionales que llegaban a Magangué en correrías políticas y eran aprovechados periodísticamente para ser entrevistados por Radio Magangué. Bueno, ¿cómo se concilia el activismo político de los dos propietarios de la emisora con lo que es el manejo de un medio de comunicación, y especialmente en una ciudad que en ese entonces, y bueno, aún sigue siendo el ombligo de la región de la Mojana, en ese entonces toda bolivarense, y la interacción con otros dirigentes políticos, especialmente con el doctor Rafael Cubre Arrieta, que era el dueño de Ondas del Río, la emisora de la competencia, y en un tiempo con el doctor Rafael Óscar Morales, que se lo llevaron para Magangué y era corresponsal de Diario de la Costa y también tenía una participación muy activa en Ondas del Río. Pues no, eso se llevaba de muy buena manera. Básicamente el doctor de León y Juan Rad acordaron que Radio Magangué era una empresa y tenía su administración y su gerencia autónoma, independiente de los socios, y era la que se encargaba de rendir las cuentas a los socios. Manejaba como una empresa con amplitud de criterios políticos, de manera que tanto el doctor de León tenía su posibilidad de expresión en la emisora, como la tenía el Partido Conservador a través del radioperiódico Polémica y de algunos otros espacios de opinión de corte conservador. Por eso te repito, allí se reflejaban las opiniones liberales y las conservadoras, y era un medio que impulsaba muchas campañas cívicas. Eso creo yo que fue favorable para una amplia sintonía. Bueno, Radio Magangué nace en una época realmente polémica y bastante conflictiva en materia social en Magangué. Un año después de quizás uno de los sucesos memorables de la historia de Magangué, la retención de un avión de Avianca, de la tripulación de ese avión por parte de un grupo de estudiantes, entre los cuales estaba Marcelo Torres, posteriormente alcalde de la ciudad. ¿Cómo recuerda
usted, aunque muy joven en esa época, todos esos hechos, el manejo que se daba en los medios de comunicación, el cierre que hizo el ministro de Comunicaciones Miguel Escobar Méndez de la emisora Ondas del Río por el tema de la retención de la tripulación y el avión de Avianca. No tengo memoria completa de los hechos. Sí recuerdo el temor de la ciudadanía, de las familias de alrededor de nuestra residencia, porque la turba realmente recorría las calles atacando los negocios, atacando las residencias, estaban enardecidos y se confrontaban con la policía. El lanzamiento de gases lacrimógenos exacerbaba la acción de los muchachos. Fue un día y una noche de mucha zozobra realmente en los hogares magangueleños. Eso es lo que más recuerdo. Al día siguiente todo amaneció en una especie de calma chicha, como dicen, pero en las calles estaba el ejército. Había llegado, no me atrevo a decir si era el ejército o infantería de marina, debió ser infantería de marina, que era la que más cerca estaba, y se tomaron el municipio. Demoró en resolverse el asunto del avión, también recuerdo, porque los muchachos se tiraron en la pista y algunos se subieron al aparato, etcétera, y llegaron pues negociadores del gobierno nacional y del gobierno departamental, que en los días subsiguientes lograron vía negociación resolver el incidente. Las tropas y la policía no violentaron a los muchachos allí en el aeropuerto. Bueno, una persona que influyó bastante en la solución de este problema y que en una entrevista hecha por este canal de YouTube manifestó que sí se metió al colegio, a los laboratorios y rescató por la fuerza a la tripulación. Había sido comandante de la policía en Magangué, lo habían trasladado a Sincelejo y frente a la actuación, según él la denominó fallida de la policía y del alcalde de ese entonces, lo trasladaron nuevamente a Magangué y resolvió el tema rescatando a la tripulación y liberando la aeronave. El coronel, amigo suyo y amigo mío, Orlando Arévalo Castillo. ¿Qué recuerda de él? ¿Qué recuerda del desenlace? Tengo un gran afecto y un gran cariño por el coronel Arévalo, que como usted lo acaba de decir, es mi buen amigo. Periódicamente me reúno con él a conversar, a dialogar. Lo que sé de esto que me cuenta, lo sé por boca del mismo coronel. No puedo dar fe de que lo haya visto personalmente, porque como bien lo dijiste al formular la pregunta, era un niño en esa época. Yo todavía estaba estudiando por ahí quinto de primaria, algo así, y la memoria que tengo es de lo que sucedía en la calle donde vivíamos, porque no me dejaban salir de la casa. ¿En qué calle, doctor? En la calle del Jardín, también llamada calle de la Logia, sí, en Magangué, cerca del Parque de las Américas y cerca del mercado, en ese entonces allí de Fátima. Bueno, el final, el transcurrir de la emisora, 11 años después, su padre y el doctor de León se la venden a otro político muy importante del departamento de Bolívar, Joaquín Franco Burgos. ¿Qué pasó con la emisora? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Por qué vendieron la emisora? La situación económica, ¿cómo era en ese momento? Sí, la emisora se volvió difícil de sostener. Los patrocinadores o anunciantes escaseaban, y a pesar de que la emisora formaba parte en principio de una cadena radial, sí, no recuerdo bien. ¿Todelar no sería? No, Todelar era Ondas del Río. Sí. Esta debió ser o RCN o Caracol, pero no recuerdo bien. La cadena en un principio ayudaba con la publicidad, pero no alcanzaba eso. Entonces ellos decidieron independizarse, y todavía fue
muy difícil, mucho más difícil tal vez, pero aguantaron años de pérdida hasta que finalmente, ante la imposibilidad económica de seguir sosteniéndola, surgió la oferta de Joaquín Franco Burgos, buen amigo de ambos, de José María y de mi padre, y se la vendieron. No sé cómo fue los pormenores de la operación, no los conozco, solo sé que el mono asumió el comando, la tuvo un tiempo operando y después a su vez la negoció o la donó a la arquidiócesis de Cartagena, a Monseñor Eloy Tato Lozada, que proponía hacer una emisora católica, pero infortunadamente nunca arrancó. Bueno, Joaquín Franco Burgos, con quien laboré mucho tiempo en sus emisoras, contaba que el destino final de la emisora fue una venta a Manuel Zapata Olivella, que tuvo un proyecto, empezó a desarrollar un proyecto de la emisora montada sobre un planchón de remolcador para transmitir río arriba y río abajo. Ese proyecto empezó, no sé finalmente cómo concluyó. No lo conocí. No recuerda tampoco nada de eso. No lo conocí. Yo me vine a estudiar a Cartagena después, de 1962, 63 en adelante estaba en Cartagena, y ya de pronto perdí de vista esas experiencias, pero no tenía noticia de eso. Lo que sabíamos era que las emisoras estaban allá en predios de la arquidiócesis. Eso era de conocimiento público, que allá estaban, no sé si en depósito o de qué manera, pero allá estaban. Bueno, ha mencionado un tema, un nombre de mucha trascendencia en la vida de Magangué, Eloy Tato Lozada, primer obispo de la diócesis de Magangué. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo fue esa relación, que tengo entendido fue bastante estrecha, entre su familia y el prelado católico? Sí, un gran señor, un gran líder espiritual y un gran líder social. Monseñor Tato era un español de carácter recio, de muy buenas maneras y un hombre muy culto. Bueno, doctor Rand, el tema de Eloy Tato Lozada, también en una situación de transición bastante complicada en el tema católico, la escasez de sacerdotes, la creación de una nueva diócesis, la llegada a Magangué del obispo más joven que participó en la jornada del Concilio Vaticano II, la llegada desde la diócesis de Burgos de una serie de sacerdotes que ocasionaron muchas complicaciones, mucha controversia por las situaciones políticas en Colombia y especialmente en el departamento de Bolívar. ¿Qué recuerdo tiene de estos temas? Sí, con la llegada de Monseñor Tato llegaron sacerdotes españoles, porque él pidió apoyo a una fundación para las misiones españolas que le suministró, ayudó a que muchos sacerdotes españoles llegaran a la arquidiócesis, no solo a Magangué, sino a todo el sur de Bolívar. La arquidiócesis tiene 26 municipios a su cargo. Fue creada en 1969, precisamente en un momento crítico, cuando estábamos ya en las postrimerías del Concilio Vaticano II, y con toda esta crisis de fe que generó en muchos de sacerdotes el cambio de la metanoia que decía Juan 23 en la Iglesia Católica, ¿no? Y eso originó que muchos sacerdotes de pronto malinterpretaran los mensajes del Concilio Vaticano y se fueran a unos extremos de acción social, digámoslo así, que terminó comprometiéndolos con causas de extrema izquierda y hasta con alguna guerrilla. De hecho,
hay sacerdotes vinculados en los orígenes del ELN. Y en Magangué no fue la excepción, hubo unos sacerdotes jóvenes que venían de pronto jesuitas, tal vez, lo más probable es que eran jesuitas, y que formaban parte de una nueva tendencia de sacerdotes obreros que se insertaban en las fábricas y que eran abanderados de las luchas sindicales y obreras. De eso llegaron dos a Magangué que desarrollaron su activismo, pero que fueron denunciados por alguien como subversivos, y finalmente llegó una comisión de Bogotá que los detuvo, los acusaron de subversión y ordenaron su extradición. Su expulsión, perdón. Sí, ordenaron su expulsión del país. Los tomaron, los capturaron y no les permitieron ni siquiera recoger sus cosas, su equipaje. Los mandaron a España por vía Cartagena, y yo recuerdo que mi padre me llamó a decirme: hombre, están expulsando dos sacerdotes de la diócesis, van en mangas de camisa, con ropa para clima tropical, y los están enviando a Europa a clima frío. Mira a ver si les puede llevar siquiera unos sacos, alguna ropa para abrigarse mejor. Y yo, que estudiaba en Cartagena y vivía en Crespo, cerca del aeropuerto, me movilicé rápidamente y efectivamente alcancé a verme con ellos en la distancia y a entregarles allí a través de la policía sacos y algo para abrigarse. Bueno, la impronta de esos curas de la famosa teología de la liberación tiene unos nombres que creo son imborrables en la historia del departamento de Bolívar. El uno, Domingo Laín, que fue el único de los que después fueron grandes dirigentes guerrilleros expulsados, porque José Antonio Jiménez y el cura Pérez se fueron por sus propios medios fuera del país antes de que se produjera la expulsión. Eutimio Gutiérrez Manjón, con una relación bastante conflictiva con un personaje también de la historia de Cimití, José Napoleón Barba López, es alcalde, y Vicente Ondarza en la región de Morales. Laín, pues bueno, con Lara Parada y Vázquez Castaño, comandante de la primera incursión guerrillera que hubo en el departamento de Bolívar en enero del año 72. ¿Qué recuerdos tiene de estos nombres y de otros que se hayan podido colar dentro de este espinoso tema, doctor Rat? Los nombres los conozco por referencias históricas. Sí. Yo no podría decirte o afirmar que los dos sacerdotes fuera uno de estos dos. Venían del sur de Bolívar, habían estado en Magangué, por eso los conocía mi padre, y además por la amistad también con Monseñor Eloy Tato, también mi padre trató de mediar para que les dieran una oportunidad a través de las normas eclesiásticas, del tratado que tiene Colombia firmado con el Vaticano, en fin. Pero nada de eso se logró, y entonces fue cuando se produjo la expulsión inmediata y una comisión de migración nacional los trajo a Cartagena, y allí sucedió lo que ya narré. No sé, no puedo afirmar que hayan sido estos dos nombres. Eran hombres jóvenes, muy jóvenes, y sé que estaban muy simpatizantes con la teoría de la liberación que impulsaba Monseñor Helder Câmara del Brasil, pero no tengo seguridad de sus nombres. Bueno, doctor Rat, antes que pasemos en otro segmento de este diálogo, le agradecemos su deferencia y su tiempo para recibirnos. Para cerrar este tema, ¿hay algo que usted quiera expresar? ¿Hay algo que yo no le haya preguntado? ¿Hay algo que quiera manifestar? Yo quiero enfatizar, ya que tocamos el tema de la creación de la diócesis de Magangué, sí, cómo la visión de la Iglesia entendió que es necesario tener un pastoreo cercano desde el punto de vista religioso a una región
extensa, una región muy creyente, pero una región con unas dificultades de comunicación que seguirlas manejando desde la arquidiócesis de Cartagena no iba a tener la misma eficacia en la evangelización y en el pastoreo religioso que tendría un pastor cercano. Y en efecto, los beneficios se han observado. La iglesia se ha convertido en un factor de cohesión y de desarrollo del sur de Bolívar gracias a esos pastores que han estado en la zona desde Magangué. Por eso durante mi gobernación yo propuse crear la vicegobernación en Magangué, como una manera de aceptar el gobierno departamental a los habitantes de Magangué y el sur de Bolívar, la subregión de La Mojana. Todavía ha hecho falta profundizar en esa experiencia, pues aunque aún existe la figura y se mantiene la figura, sin embargo no se ha profundizado en esa descentralización administrativa para que aquella región sea mejor atendida y jalonar desde lo público el desarrollo económico y social de toda esa región. Y una acotación sobre este tema: sirvió mucho por la creación del departamento de Sucre, acabar con la diócesis del San Jorge que estaba en ese momento en Sucre, la creación de la de Cincelejo y la de Magangué, y ayudó a dinamizar. Y la de Montelíbano también, ¿no? Usted sabe que también hay una diócesis en Montelíbano. Todas son sufragáneas, como se dicen en términos eclesiásticos, todas son sufragáneas de la arquidiócesis de Cartagena. Bueno, doctor Rapp, seguimos ahora más adelante con otro tema importante. Muchas gracias. Gracias a ti.